Estás a punto de escuchar una conversación con Ricardo Aiello, Senior Product Manager de AI Enablement en dLocal, donde hablaremos sobre que delegar no significa soltar la responsabilidad. Si no das a tu equipo o a tu inteligencia artificial el contexto y la estructura para tener éxito, no puedes quejarte del resultado. Delegar no implica perder la responsabilidad. O sea, si yo no le doy a la persona en cuestión las herramientas y la estructura y el sistema para que tenga éxito, no puedo quejarme si no lo tiene. Porque el verdadero valor de un profesional ya no está en ejecutar tareas, sino en diseñar los sistemas que las ejecutan. En lugar de ejecutar, a gestionar agentes y a convertirme en mucho más estratega que operador. La cosa va por ahí. Que sin datos claros, nunca ha habido automatización que valga, pero la inteligencia artificial lo acelera y lo amplifica. Sin datos claros, no hay automatización que valga. Garbage in, garbage out es un concepto que es tan viejo como los sistemas de información. Lo único que esto ahora lo acelera. Y sobre cómo el pensamiento sistémico es hoy la habilidad más transferible para construir cualquier automatización. Es el mismo pensamiento sistémico que aprendí hace 20 años, de salvar el problema en problemas más pequeños y abordarlos cada uno de la forma más adecuada. Hoy en día, con estas herramientas, todos somos constructores de sistemas. Esperamos que disfruten este capítulo. ¡Bienvenidos! Cuando el río suena. Muy bien, ya estamos grabando. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por venir. Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Artemio? Mucho gusto, un placer estar aquí para conversar contigo. Estoy muy contento de tenerte en el espacio. Estoy seguro que vamos a poder aprender mucho de ti y de todo lo que están construyendo ahí en dLocal, pero comencemos por justo el principio de tu experiencia con la organización. ¿Cómo lucía tu vida antes de unirte a dLocal? Bueno, te cuento, yo tuve una carrera, me gusta decir diversa, nunca fue muy lineal en el sentido de que siempre he trabajado en IT en diferentes roles, llevo más de 20 años ya de experiencia, eh, en- y arranqué en roles más técnicos, más como developer, y después fui pasando a roles más, primero de análisis, luego de producto y cada vez más estratégico. Pero hay una cuestión que siempre ha sido para mí transversal, ¿no? Que esto te lo digo visto en retrospectiva, que he hecho a lo largo de toda mi carrera, que ha tenido que ver con ordenar la complejidad, ¿no? Y de alguna forma habilitar al trabajo de otras personas, ya sea esto construyendo sistemas, después construyendo productos y eventualmente procesos, y hoy en día esto se ve como muy, muy potenciado con la inteligencia artificial, ¿no? Ese, como que hay una conexión muy, muy interesante y en ese tipo de forma de trabajar, ¿no? De ordenar cosas que después nos permitan bueno, antes era sistematizar, hoy en día eso lo llevamos mucho más al punto de la automatización, ¿no? Que es a lo que todos apuntamos hoy en día. Qué interesante y qué problemota es ordenar la complejidad, ¿no? Partiendo de que existe este principio entrópico en cualquier organización donde las cosas solo van creciendo y empieza a haber edge cases, excepciones, luego hay SOPs, pero no aplican para un caso en específico, ¿no? Como ahí, eh, cuéntame una lección que te has llevado que creas que sea una verdad fundamental sobre ordenar la complejidad. Te podría decir que si uno se aleja lo suficiente, todos los problemas empiezan a parecerse un poco. Entonces, Hmm. digamos, en mi opinión está más el truco en tratar de identificar un poco el arquetipo de problema, por así decirlo, ¿no? Y te pongo un ejemplo, después podemos elaborar un poquito más si querés. Pero, por ejemplo, dLocal tiene un montón de clientes que son empresas que operan en diferentes países y Glocal procesa un montón de pagos a través de diferentes medios, en diferentes contextos regulatorios. Entonces, el problema en sí no es complejo de describir, no es, digamos, procesar un pago y, por ejemplo, verificar la validez del origen de los fondos. Es súper simple. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad está en que de golpe cada país tiene una regulación diferente, no es lo mismo Argentina que México, que Perú, que España. Cada medio de pago tiene sus propias particularidades, cada cliente opera de formas distintas, entonces son tantas las excepciones que un poco la excepción se vuelve la norma, ¿no? Entonces, ahí el desafío, esta es una de las cosas interesantes, capaz que en las que estamos trabajando, es cómo se hace para sistematizar eso, ¿no? Donde vos podés identificar los pasos a un alto nivel, pero ese nivel de variaciones, ahí es donde radica la complejidad, ¿no? Mm. Y qué interesante esto que mencionas de los arquetipos, porque me puedo imaginar varios, ¿no? O sea, uno seguramente es el arquetipo de los errores de comunicación,
¿no? O de estar en la Totalmente. misma página. Yo creía, tú creías, terminó siendo esto, ¿no? Pero cuéntame, volviendo a justo lo que estás haciendo ahí como Product Manager AI Enablement en dLocal, ¿cómo se ve un día a día en tu vida, Ricardo? Se ve variado, se ve divertido. A mí me gusta mucho esto de, bueno, la variedad del trabajo siempre es algo que yo siempre he buscado, ¿no? Y algo en dLocal, el área en la que yo trabajo es AI R&D, que es un área que está en crecimiento, está en formación. Bueno, todo lo que es AI, si bien ya lleva unos años, sigue siendo novedoso, ¿no? Entonces, hay mucho exploratorio y mucho de prueba, mucho error, mucho de prueba de concepto. Y la idea es trabajar de forma transversal en cómo podemos hacer para mejorar y optimizar el trabajo en general de toda la organización, sirviendo a áreas operativas, a product managers, a engineers. Eh, entonces, se trata mucho de entender cómo funciona cada una de las áreas con las que me toca trabajar y empezar a identificar un poco estos arquetipos que te decía, ¿no? Empezar a ver patrones comunes de problemas, empezar a ver de golpe qué soluciones vamos a aplicar y, y fundamentalmente sistematizar la información, ¿no? Si hay algo que hemos aprendido es que sin datos claros no hay automatización que valga, ¿no? Seguramente habrás escuchado hablar de eso de garbage in, garbage out, en lo que es inteligencia artificial, digamos, ¿no? Ya, Si yo, sí. si, si yo quiero que en realidad es un concepto, y esto es algo que también a mí siempre me interesa remarcar, que es un concepto que es tan viejo como los sistemas de información, ¿no? Que lo único que esto ahora lo acelera, pero si vos vas a automatizar algo, ¿no? Hay una entrada, una transformación, una salida. Si esa entrada no es buena, la salida que obtengas no va a ser buena tampoco. Lo que pasa es que ahora al ser todo tan rápido, esto se ve muy magnificado. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, ¿no? Em, Mi trabajo hoy en día consiste mucho en plasmar de alguna manera cómo trabaja la empresa, qué información maneja. Y esto es básicamente, es hora de salvar procesos y qué información necesitan para trabajar, qué necesita un área, cómo se conecta con otra área, aun siendo mucho trabajo de descubrimiento en ese sentido. Me encanta. Entonces, suena un poco a que las iniciativas en las que estás involucrado suelen ser para el equipo interno, o sea, ¿los usuarios son los mismos trabajadores de dLocal? Sí, sí, es correcto. O sea, dLocal tiene una organización de producto muy grande. Hay equipos que trabajan directamente para los clientes. En el caso del equipo en el que estoy yo, si los clientes son internos. Los mismos empleados. Ok, perfecto. Bueno, Ricardo, también escarbando en tu background, vi que empezaste como un consultor independiente. También tuviste un estudio de diseño web donde atendiste a como 60 clientes. Cuéntame, ¿qué aprendiste de esta etapa emprendedora que sigue aplicando a la hora de diseñar y liderar estos proyectos dentro de dLocal? Mira, lo que fundamentalmente me llevó de esa etapa es que cuando uno es responsable de punta a punta, como ocurre en cualquier emprendimiento, lo único importante es que la cosa funcione, ¿no? O sea, a veces cuando uno trabaja en una gran empresa o en un equipo grande, uno tiende a marcar su zona de la cancha, por así decirlo. Y mira, si me permitís, ahí me gustan mucho las analogías y bueno, tengo pasado como músico y me gusta mucho usar las analogías con la música. Y yo siempre digo que, digamos, si, si alguien está desafinando al tocar, no importa quién es, la banda entera, el conjunto, suena mal. Bien, Mm, entonces, em, digamos, si yo tengo que responsabilizarme por el punto a punta del proyecto, no puedo decir, bueno, pero yo hice mi parte bien, ¿no? Eso capaz en un equipo más grande de una empresa donde por lo general hay otro tipo de redes de contención, un poco más de burocracia, a veces pasa más desapercibido, pero cuando vos trabajas solo, no te ataja nadie. Entonces, me explico, si aprendí mucho en ese sentido digamos, mucho a responsabilizarme de mi propio trabajo, pero de los resultados y a ser como detallista y previsor en las conversaciones con mis clientes, en los pedidos que le hacía a mi equipo y en ver un poco cómo conectar todos los puntos, em, pero siempre con el foco en el resultado, ¿no? En que las tareas que estaba haciendo siempre movieran de alguna forma la aguja hacia el lado que quería moverla. Eso para mí es lo que más me lleva a la etapa emprendedora. claro, y se vuelve bien importante también el entender que estás en esto con un objetivo de negocio, no con un objetivo a nivel Exacto, sistema, ¿no? exacto. Justo
Sergio Sánchez, que es el CIO de Price Travel Holding. Ellos son una empresa que todos los días, todos los minutos están haciendo cotizaciones de gente que quiere tomar un viaje y quedarse en un hotel en distintos lugares del mundo, ¿no? Tienen un sistema súper robusto, que te digo, que todos los segundos están haciendo cotizaciones para sus usuarios. E incluso él dice como, bueno, yo muchas veces les tengo que recordar a los desarrolladores de la empresa que nosotros estamos aquí para vender vuelos y para vender habitaciones de hoteles. No estamos aquí para construir ni el sistema más robusto, ni la capilla sixtina de la ingeniería, ¿no? Porque luego también eso es muy común, particularmente creo cuando le das a un ingeniero un objetivo de negocio, es muy fácil que se descarrile y el objetivo se vuelva uno de ingeniería antes que de negocio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y es más, te voy a redoblar esa apuesta y lo que te diría es que, bueno, una de las cosas que primero se aprenden cuando uno empieza a meterse en product management es esto de ser user-centric, ¿no? Que poner al usuario en el centro de absolutamente todo lo que hacemos, lo cual está bien, obviamente, porque los usuarios, bueno, si no hay usuarios no hay negocio, ¿no? Pero también hay que balancear eso con el negocio propiamente dicho. O sea, no se trata solamente de hacer algo que el usuario utilice, sino también de balancear eso con algo que genere dinero para la empresa, que en definitiva es la que está financiando todo, ¿no? Eso creo que, bueno, es uno de los insights que aprendí con los años, ¿no? Por así decirte. Es, siempre el foco tiene que estar balanceado. Tiene que haber un modelo de negocio de alguna forma que sea sostenible, ya sea presente, ya sea futuro. Pero imagínate que a veces está bueno para esto ponerse del lado del stakeholder, ¿no? Y pensar del lado de quien me contrata a mí o de quien está financiando la empresa, el proyecto, ¿por qué me pagaría? Y no me va a pagar solamente por generar una brillante experiencia para X personas. ¿Qué beneficio hay para la organización en que eso ocurra? Por eso ahí está si la idea siempre es buscar el win-win, ¿no? Digamos, o sea, los productos que funcionan son aquellos que logran balancear estas dos cosas. 100%. Y creo que así eliminas lo que es conocido como el Principal Agent Problem, ¿no? Que es que hay alguien que es encargado de una tarea, de una organización, de una movida, y emplea a alguien para tener ayuda en esta travesía, ¿no? Luego lo que pasa muchas veces es que justo el principal es quien tiene toda la responsabilidad y el agent es el ayudador, por así decirlo, ¿no? Muchas veces el incentivo de estos dos actores o agentes se puede desalinear, ¿no? Porque particularmente el agent no está pensando como el principal y no tiene los mismos intereses. Sin embargo, cuando piensas como dueño de negocios, cuando piensas como, o haces este ejercicio que dices de, bueno, me voy a poner en los zapatos de mi jefe o del dueño del negocio o del inversionista que nos está dando el dinero para hacer este proyecto, eliminas ese problema. Y la verdad es que yo creo que la mitad de los problemas que hay en una organización pueden reducirse al principal agent problem un montón de veces. Coincido y de hecho creo que eso va hacia los dos lados, va hacia arriba y también para abajo. O sea, para mí, por eso, siempre que he tenido que construir equipos, yo he tenido la visión de alinear intereses, ¿no? Porque, bueno, siguiendo un poco esto que comentás, ¿por qué razón el agent haría algo que no le conviene, ¿no? O sea, uno como todos buscamos nuestra propia conveniencia, entonces uno ya sea como colaborador, como empleado de una empresa, en el contexto que sea que esté trabajando, va a hacer lo que a uno le conviene. Entonces, creo yo que como líderes lo que debemos buscar es alinear esa conveniencia, o sea, es un poco seleccionar a la persona correcta para el rol correcto, ¿no? En el momento de su carrera, con la expertise que tiene y eso, de forma tal que a esa persona le convenga hacer el trabajo que está haciendo y hacerlo bien, de forma tal que digamos, perseguir su propio interés también ayude a perseguir el interés del equipo y por ende de la organización. Estamos de acuerdo que estamos hablando de un caso ideal, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta este sentido y esto también es importante dejarlo claro. No es que no es que creamos unicornios, que todas las empresas son felices y esto ocurre en todos lados, pero sí creo que está bueno tenerlo en mente como que esto es algo que se puede trabajar y a donde vale la pena apuntar. Si logras tener un equipo así de cohesivo y así de alineado, hay muchos problemas en mi experiencia o a mi criterio, ¿no? Hay muchos problemas de gestión que tienden a desaparecer, porque como que todo el mundo va por el mismo lado un poco por su propia cuenta, ¿no?
Ujú. Sí, no, 100%. Y de hecho, me recuerdas mucho, todas estas últimas vacaciones de invierno estuve escuchando en repeat un podcast que me gusta mucho. O sea, el título del podcast es este, no se llama así el podcast, pero es de Naval y se llama How to Get Rich. Son 3 horas de este gran inversionista hablando con uno de sus socios respecto a esta problemática que mucha gente quiere resolver, que es cómo hacer dinero en tiempos como este. Y justo hablan del Principal Agent Problem y demás, hablan de cómo construir equipos, y una de las conclusiones a las que llegan es que, uno, en medida que tu equipo pueda ser lo más compacto posible, incluso dentro de una organización grande, mejor, porque hay más accountability. Pero por otro lado, también cada miembro de tu equipo tiene que ser filtrado por la misión que tiene la organización, ¿no? Porque eso también justo alinea esto que mencionabas, ¿no? Es algo que te interesa porque te va a nutrir también a nivel personal el perseguir esta misión. No es únicamente algo que, que pues estás aquí haciendo algo de dinero y ya después pues ves dónde te ofrecen más dinero, ¿no? Hemos visto Exacto, incluso gente que está dispuesta a tomar un salario un poco más bajo que el de una gran empresa con tal de estar persiguiendo una misión que para ellos es relevante en su vida. Pero, Ricardo, antes de continuar, necesito poner a todos en la misma página. Para los que no conocen dLocal, cuéntame, ¿cuál es el problema crítico que resuelven? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Bueno, mira, la definición más formal sería que DLocal abstrae la complejidad local para que una empresa global opere en un mercado emergente como si fuera local. Vamos a traducir eso un ejemplo, si te parece. Por ejemplo, pongamos el caso de Uber. Uber es una empresa global que opera en un montón de países. Eh, yo estoy, no sé, aquí en Argentina o aquí en México. Vos vas y tomás un Uber y lo pagás supongamos caso México, lo pagás en pesos mexicanos. Bien. Eh, el conductor cobra su parte de ese viaje también en pesos mexicanos. Uber recibe su parte del dinero en dólares estadounidenses. Entonces, dLocal Claro. opera justito ahí, el cliente de dLocal es Uber en este ejemplo, son siempre empresas globales estas características, y el objetivo es que ese cliente no tenga que lidiar ni con la regulación mexicana o argentina o nigeriana o del país que sea, ¿no? Que no tenga que lidiar con el movimiento de dinero, que no tenga que perder dinero en la conversión y reconversión entre divisas, ¿no? Y además que permita pagar con un montón de pagos locales, con medios de pago locales, ¿no? Así que, qué sé yo, hay muchos medios más allá de las tarjetas de crédito, que son los más clásicos a nivel internacional. Viste que cada país tiene sus propias formas de pagar, sus propios medios alternativos, los medios alternativos de pago, que sí se los conoce. Entonces, habilitas a que el usuario final, el pasajero en este ejemplo, pague con lo que quiera, con lo que le venga cómodo, con la visita, capaz hay una visita virtual que capaz opera solo en ese país y que el dinero llegue limpiamente al cliente local. Todo, obviamente, de manera 100% legal y compliant, digamos, regulada y sí, cumpliendo todas las regulaciones locales de cada país. Entonces, a eso me refiero con abstraer la complejidad, ¿no? Imagínate todas esas cosas que están en el medio, el proceso termina siendo súper transparente. Fenomenal. Y también un poco para poner en contexto la escala en la que estás trabajando tú, Ricardo, ya que todas las iniciativas en las que estás son para los propios empleados de dLocal. Más o menos de qué tamaño es la organización, ¿eh? Que eso sí, yo ni lo investigué, ni lo tengo en mente. Y si no tienes el número exacto, pues un ballpark también funciona. No, está bien, digamos que vamos a redondear en unas 1.400, 1.500 personas aproximadamente. Sí, ese sería el tamaño. Fenomenal. Y a ver, algo que ha sucedido en este episodio desde la llegada de ChatGPT al mercado es que de verdad no hemos podido hablar una sola conversación, yo creo que en unos 120 capítulos, que es como el equivalente a 2 años y medio, eh, sin que se meta OpenAI, Anthropic, ChatGPT, LLMs, mete aquí toda la jerga que quieras de AI a la conversación. Siempre acabamos hablando de eso. Pero algo que nos interesa un montón es cómo ha evolucionado el rol de los PMs con justo el tema de AI. Cuéntame, ¿tú cómo estás usando inteligencia artificial como product manager? Mira, te cuento, respondiendo a la parte más amplia de tu pregunta, yo creo que el rol de los PMs ha evolucionado más en un push hacia lo estratégico, ¿no? Yo creo que esto, es más, me animaría a decir que aplica en general a todos. ¿Por qué? Porque si la AI nos ayuda a automatizar o acelerar al menos las tareas más mecánicas, más operativas, ¿dónde está nuestro valor? Bueno,
Si de golpe yo, supongamos, si yo ya no tengo que escribir por mi cuenta un documento de producto porque tengo un secretario un secretario súper inteligente que lo hace por mí, bueno, ¿dónde está mi valor? Está en eh, darle contexto, en darle instrucciones, en guiarlo, ¿no? Para que escriba ese documento y que ese documento comunique lo que yo quiero que comunique, de la forma que quiero que lo comunique, la audiencia correcta, etcétera. Pero es más, y ahora te cuento un poco cómo el uso que yo le doy, que también que es subir un poco esa apuesta y también que me ayude a pensar ese tipo de cosas. Para mí el uso, hay como dos usos que para mí son clave. Uno es como amplificador cognitivo. O sea, imagínate que la cantidad de información que puede procesar una herramienta de inteligencia artificial me permite, si la guío correctamente, digamos, ¿no? Me permite acceder a insights o acelerar de golpe digamos, el pensamiento de una táctica, una estrategia, eh, o incluso considerar un montón de variables que me hubiera tomado muchísimo más tiempo considerar. Tal cual. Y yo creo que a medida que esto va avanzando, porque bueno, esto ya todos sabemos la velocidad a la que avanza esta tecnología, ¿no? Esto va a ser más y más común, que de golpe la cantidad de información que esto va a procesar va a exceder incluso lo que podemos nosotros humanamente hacer. Entonces, me parece que hay algo clave también en la gestión de esto, ¿no? Lo otro que estoy haciendo, que a mí me parece a mí súper interesante y que, entre paréntesis, fíjate que son cosas que se pueden hacer con cualquier herramienta, ¿no? Con la que te guste con ChatGPT, Claude, hay gente que, bueno, yo tiendo más a armarme como algo más local, digamos, ¿no? Con alguna IDE local, hay mucha gente que está usando cursos para este tipo de cosas, Antigravity, usando diferentes AIs, pero el punto es, digamos, desacoplarse de la herramienta y que uses la que te guste, ¿no? Claro, Pero diseñar como sistemas que me hagan las cosas, ¿no? Entonces, eh, y acá para mí hay un cambio de mindset interesante, que es si yo tengo que hacer algo, en lugar de hacerlo directamente, es parar un segundo y pensar, ¿cómo puedo sistematizar esto? ¿Sí? ¿Cómo podría eh, construir una pequeña herramientita chiquita? No tiene que ser un proyecto gigantesco, una cosita muy chiquita que me resuelva este problema. ¿Dónde está el valor de esto? Porque imagínate que si yo voy armando estas pequeñas soluciones. Hoy en día hay formas como de dárselas a una AI, tenés, no sé, podés convertirlo en un custom gem con Gemini, con un skill, una habilidad de Claude que también están bastante de moda en estos días, un proyecto de ChatGPT o un custom GPT, o sea, elegí vos la que te guste, ¿no? Pero el punto es, tenés algo que sistematizó un problema y ya a partir de ese momento, la próxima vez que lo tengas que hacer, simplemente vas y se lo pedís. Esto puede ser más o menos automático, ¿no? Obviamente hay herramientas que te permiten conectar automáticamente todo esto, pero aún si el proceso es medio manual, ponele que vayas y lo hagas en un custom shell de Gemini. Igual, capaz que invertiste algo de tiempo ahora y te ahorró un montonazo de tiempo a la larga, ¿no? Y hay una cosa que me parece súper interesante acá, que es que que para que esto funcione, hay conceptos que son atemporales, ¿no? Que pareciera que no tienen nada que ver con una tecnología tan moderna, pero son las bases del management, digamos, aprender a pedirle las cosas de manera correcta, ¿no? Imagínate que en lugar de ser una AI fuese una persona. Y cabe preguntarse, ¿no? Cuando uno le pide a alguien una tarea o le da un objetivo, lo que fuera, muy claro en lo que quería, le di mis criterios de evaluación, qué es lo que yo esperaba, cuando vienen con un resultado, soy claro en el feedback que doy, o sea, de qué manera evalúo lo que me llega. Porque a veces digamos, caemos un poco en la tentación de pedirle que nos resuelva todo, ¿no? Bueno, si nosotros le pedimos, la IA va a intentar hacerlo, ¿no? Pero a falta de contexto, por eso te decía al principio que la parte de los datos y lo que es la información que le doy es tan importante y por eso también es una parte que más me apasiona de todo esto, ¿no? Es cómo sistematiza la información que le doy para que el output para que lo que sale sea correcto. Es eso, ¿no? O sea, si yo me tomo el tiempo, pero de sistematizarlo en serio, desarmar un proceso paso a paso, ¿no? Lo que sea, podés pensarlo, cualquier cosa se puede desarmar en pasitos. Y bueno, ahí hay muchísimo valor, ¿no? Es como que si vos enorme. sistematizaste ese proceso, aparte puedes darte cuenta después dónde de golpe está fallando. Capaz que llega hasta el cuarto paso y en el quinto es donde se cae. Y bueno, ahí vos vas empezando a analizar fesidemita que hiciste y a fuerza de iterar lo vas a ir mejorando. Y después tenés un montón de pequeños sistemitas que hacen cosas
Y acá el efecto es como que es como es como el intercompuesto, digamos, ¿no? Ahorraste un poquito hoy y eso suma. Tal vez yo alentaría un poco a la gente a eso, a empezar a probar con estas cositas, porque no es Tal que, cual. o sea, no esperes un enorme, gigante cambio mágico de hoy para mañana, sino algo más compuesto que a largo plazo de golpe mires para atrás y digas, wow, mira qué diferente, ¿no? Sí, no, 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 y de verdad completamente de acuerdo contigo, en plan, solo empieza a juguetear con esto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando vi el primer tutorial respecto a cómo usar Obsidian con Cloud Code, que es básicamente solo obtener un buen directorio de archivos .md para poder comunicarte bien con un AI, ¿no? Y dije, ¿cómo aplico esto? Y acá nosotros, además del podcast, somos un estudio de diseño y desarrollo de software y algo en lo que, una tarea que yo detestaba, pero que es parte fundamental de lo que hacemos nosotros, es el proceso de armar una cotización, ¿no? Porque siempre es acorde a los problemas que se hablaron en la reunión, hay ahí un montón de cosas que empiezas a aprender, como de utilizar el lenguaje del cliente, acordarte cuáles son los rates que diste, ¿no? Y tienes ahí notas escritas, notas en tu notes, en lo que piensa tu socio antes de mandarlo, hay que revisarlo. Es como algo que llegaba a tomarnos 1 hora y media, 2 horas crear una cotización para luego proyectos que no avanzaban, ¿no? Entonces, hoy por hoy tengo un pequeño sistema que estoy tan orgulloso de él que digo como, wow, esto es una cosita bien sencilla, pero que no logro cuantizar cuántas horas nos ha ahorrado, en el que es un prompt que dice, haz una cotización según la conversación que tuvimos, ¿no? Un link al transcript. Aquí hay 5 cotizaciones del pasado, un par de cosas de formato, como a los títulos no les ponemos, no capitalizamos la primera letra de los títulos, ¿no? O sea, como cositas así. Bueno, dame la cotización de este proyecto. Corro el prompt y es sorprendente. O sea, habla de fases, de cosas que se hablaron en la conversación, utiliza el lenguaje que utilizó nuestro cliente prospecto y muchas veces lo que hay que moverle son dos, tres cositas ahí que está poniendo de más el AI o que no fueron realmente lo que se acordó, pero el tiempo de hacer una cotización pasó de 2 horas a 15, 10 minutos y justo es eso, ¿no? O sea, como no te esperes a que sea aquello que va a hacer crecer tu negocio 100x, 1000x, pero estas pequeñas cosas creciendo de manera compuesta, vaya que te pueden hacer a alguien mucho más eficiente, ¿no? Y ¿sabes qué? Bueno, hay 2 cosas que me surgen de lo que decís. Una que me parece muy importante, que es esto que decís que, bueno, hay que tocarle un poquito aquí y allá al output que genera, como que no es 100% perfecto, y eso está bien, como que capaz hemos no, o sea, yo también digo, sugiero, ¿no? No comprar la idea de que tiene que ser automatización todo o nada. A veces quiero que me asista, que me haga un 80% del trabajo y yo redondearlo con ese 20 final, y eso está bien. Sí, o sea, puede ser una decisión consciente, es decir, yo quiero que me haga hasta acá. Sí, hay veces que quiero el 100, pero hay veces que no. Hay veces que quiero que me asista o que me aumente las capacidades. Y otras veces sí quiero que automatice todo, para desmitificar esto de que es automation 100%, ¿no? Y lo otro que me queda pensando, que es algo que hoy en día se puede hacer, que antes, esto que te hablaba antes de aumentar nuestras capacidades, ¿no? A un nivel, vos podrías tener una base de datos con todas tus cotizaciones anteriores y más o menos hablando de arquetipos de problemas, ¿no? Lo que te decía antes, descripciones de tipos de problemas y darle eso como input y que te diga incluso cuánto deberías cobrar para este proyecto en particular a partir de precios que han pasado para proyectos similares en complejidad y funcionalidad. Entonces, eso, imagínate si ibas a revisar capaz años de proyecto y meter variables como la inflación local o lo que fuere o cual otra cosa que quisieras considerar. Hoy en día eso es prácticamente automatizable. Y ahí se abre todo un mundo de posibilidades también que es súper interesante. Qué poderoso. Siempre que hablo de esto me emociono y se me pone así la sangre a correr a tope. Ricardo, ¿tienes algún ejemplo de algo que tú has construido justo así, una automatización sencilla que resultó ser algo que te gusta mucho o de lo que estés particularmente orgulloso? Mira, una de las cosas que había armado esto antes de entrar a trabajar ahí local, era una especie de asistente de búsqueda laboral. Que esto también me parece, de hecho, alentaría a cualquiera que lo intente, ¿no? Que sería tomar, por ejemplo, listados de puestos de trabajo, de alguna forma
como levantar diariamente el contenido de publicación de una página y que me hagan como una preselección, como un preescaneo, ¿no? De todos los que hay publicados, por ejemplo, no sé, Product Manager en tal contexto. Esto te estoy hablando fue a mitad del año pasado, por ejemplo, mitad del 2025, ya estamos en el 26, mitad del 2025, más o menos, no para darte contexto. Entonces, claro, esta automatización levantaba información de diferentes, de LinkedIn o diferentes sitios de trabajo con ciertos filtros de búsqueda que le había puesto, me guardaba todo esto y después los procesaba contra, digamos, cierta, yo le había dado como una rúbrica de evaluación, digamos, no, me interesan posiciones así, 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 que tengan estas características y lo que hacía era, bueno, con eso me filtraba las interesantes, lo mandaba a hacer una búsqueda sobre la empresa, sobre la posición, es andar a traer información de lo que haya públicamente disponible en Internet, como hacer un deep research de cada uno, Entiendo. traer de ahí, bueno, y se lo hacía calificármelas. Esto no era un prompt, eso era una automación basada, había usado N8N para esto, conectado a diferentes herramientas, a una base de datos, Supabase, si no me equivoco, había usado para eso. Pero, a ver, de vuelta, la tecnología puntual cambia, lo puedes hacer con lo que vos quieras. Las llamadas AI para estos procesamientos, para que te pueda evaluar si una oportunidad era acorde a las características o no, que me la puntuara, como que me la evaluara y de golpe me avisara de las que parecía como buenas oportunidades. Entonces eso es como que me permitía jugar un juego de números, digamos, de mirar un montón de cosas que de golpe no iba a poder hacer ni de casualidad manualmente. No me daba el tiempo, poner, ¿no? Y eso, bueno, qué sé yo, lo podés plantear para, qué sé yo, estar al tanto de oportunidades laborales, estar al tanto de novedades, qué sé yo, hay gente que ha hecho algo muy parecido para levantar todas las novedades que hay sobre AI y hacerte tu propio resumen. Y, y sabes que bueno, sí, como que si abstraemos el concepto clave de esto, me parece que lo maravilloso es que uno se puede hacer los propios sistemas que tienen a uno como, te tienen a vos como el único usuario y eso está bien, ¿no? O sea, ya no hace falta adaptarse a una herramienta comercial pensada para muchos usuarios que si te viene bien, perfecto. O sea, pero digo, uno puede desarrollar sus propios sistemas, ¿no? Y sus propios productitos y conectar y levantar de los otros lo que más sirve. Y creo que eso acá bueno, estamos conjeturando el futuro, pero creo que va a cambiar un poco el ecosistema en general de los servicios que hay disponibles online. 100%, ¿no? Y lo empiezo a ver y lo empiezo a palpar, ¿no? Mucho el CEO de Replit habla de que se viene la era del personal software y ahí está, o sea, porque ¿quién mejor para entender tu contexto y adecuarse a tus propios flujos de trabajo que tú mismo, ¿no? Y en medida que estas interfaces para crear interfaces, valga la redundancia, vayan mejorando y que los modelos sean mucho más confiables, pues solo veo eso, ¿no? O sea, hay muchas empresas, particularmente pequeñas, que en vez de contratar un CRM de caja como puede ser HubSpot y sangrar ahí el accounting de una manera considerable, pues 2, 3 días prompteando y de repente ya tienes algo que te funciona como una primera versión, ¿no? Y eso si lo escalas a todas las personas dentro de una organización, también el efecto compuesto que eso puede tener en la productividad de ellos es bárbaro. Coincido, ahí, si me permitís, haría una aclaración que es algo que es un poco, no sé si te diría que me preocupa, pero sí que me parece que es necesario considerar con esto, porque es tan fácil ahora crear cosas nuevas, ¿no? Es tan fácil em, tirar código, por así decirlo, que, que está el riesgo de generar sistemas que no entendemos cómo funcionan. Hay mucha gente que de golpe toma herramientas que son inherentemente técnicas, que están pensadas para developers o para gente que tiene un conocimiento profundo de ingeniería de software, y hoy en día yo le puedo pedir a una AI que me explique cómo instalar algo y que me explique cómo tirarle código. Y de golpe genera un script que no sé cómo funciona. Y vos decís, bueno, depende para lo que lo uses, pero digamos, ¿vos le confiarías tu tarjeta de crédito a cualquiera? Claro. Probablemente no. Entonces, vos tenés 100% de confianza en cómo funciona ese sistema que acabas de crear. Entonces, si vos no estás seguro de que no haya un riesgo, ¿viste? ¿Cómo sabes que no va a terminar haciendo algo que no deba? Y dicho esto, ¿no? El chequeo fue de ser humano, pero bueno, los humanos también nos equivocamos. Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, ¿cuál sería el aprendizaje? Cualquier sistema que uno cree tiene que tener una evaluación.
seguramente habrás escuchado hablar de Evals. Hoy en día el mundo del AI es algo eh, muy, muy, muy en boga, y no es otra cosa que probar los sistemas que ponerle como un guardrail, digamos, ¿no? Como una red de contención al sistema que uno crea. Entonces, si yo armo, voy prompteando y voy bytecodeando, como quien dice, una aplicación, también hacerle, digamos, otra que la chequee y asegurarme que pase todos los ciertos estándares de seguridad antes de empezar a darle accesos sensibles, y ni hablar de ponerla a producción, ¿no? Ahí es donde creo que hay un montón de valor para lo que es el prototipado, y creo que a medida que vayamos avanzando también es creciente el valor a nivel de ir en producción, pero yo no prescindiría de los ingenieros. No, 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 para nada. No, de hecho, o sea, es una locura, pero tenemos como estas dos caras de la moneda, ¿no? Como este meme de que va alguien en un camión y por un lado es una visión pesimista y por otro lado es una visión optimista del mundo. Eh, Total. y justo me encanta uno que dice como, la IA va a hacer todo mi trabajo, ¿no? Y por un lado está una persona triste, agüitada, y por otro lado está alguien como optimista ante esto. Y es muy loco porque nosotros aquí en el estudio, lejos de ver esto como una amenaza, lo hemos visto como un proceso de aceleración en la transformación digital de nuestros clientes, ¿no? O sea, ahora requieres equipos más pequeños, pero de igual manera, la cantidad de software que está shipeando tu compañía crece exponencialmente, ¿no? Y también al tener equipos más compactos, la entropía decrece, ¿no? El ownership aumenta, Ujú. o sea, como hay muchos beneficios de esto y eventualmente en el largo plazo yo creo que así empieza, reduciendo el equipo y siendo más compacto, pero solo vas a necesitar más ingenieros para mantener todo el armatoste de cosas que estás empezando a construir que antes no Claro. existían. Sí, a ver, yo creo que estamos en un momento, yo creo que es un muy lindo momento para ser parte de todo este ecosistema, ¿no? Porque para mí es algo comparable a lo que habrá sido en su momento la revolución industrial, ¿no? Por ejemplo, donde de golpe está cambiando, o sea, es una tecnología tan disruptiva que está cambiando todo, la forma de trabajar, las herramientas que hay, bueno, esto que te decía antes, ¿no? Yo creo que a la corta o a la larga, si uno elige quedarse en el rol de operador, de hacer trabajo mecánico, ese tipo de tareas, yo creo que van a tender a ser reemplazadas. Pero también, o sea, eso, bueno, eso sería como decíamos, el hombre triste mirando la parte negativa, ¿no? O sea, esto va a reducir puestos de trabajo seguramente, pero también por otro lado está creando la oportunidad para otros puestos de trabajo con más impacto. Y ahí es donde me parece interesante el desafío, que es como una llamada a todos, ¿no? Todos, me incluyo en esto, Freddy, como que, eh, y trato de hacerlo todos los días, a subir el nivel de lo que hago, ¿no? A pasar en lugar de ejecutar, a gestionar agentes y a convertirme en mucho más estratega que operador. O sea, yo creo que la cosa va por ahí, ¿no? Y me parece que, obviamente, esto es opinable, podríamos estar horas discutiendo el tema, ¿no? Pero mi punto de vista es, como que, si bien no hay nada seguro, porque más en un contexto tan cambiante como este, me parece que por ahí sí hay como algo interesante, ¿no? Esto de cuanto uno más pueda irse a generar valor y no tanto en hacer la tarea por la tarea, Ujú. sino enfocarse en el resultado, como te decía antes. Lo que importa es que la banda suene bien y que a la audiencia le esté gustando el concierto que estamos dando. No importa tanto y yo estoy haciendo mi solo como yo lo quería hacer, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y Ricardo, algo que, y cambiando un poco de tema, algo que me deja, más bien, algo que me gusta hacer y que me gusta dejarle claro a toda la gente que está construyendo cosas, es que muchas veces las lecciones más grandes que te vas a llevar en tu carrera van a venir en forma de hipótesis que eran incorrectas y que te diste cuenta, de topes que te diste con la vida o de errores sencillamente que te dejaron una gran lección. ¿Podrías justo compartirnos la historia de un error que te haya dejado una lección en tu vida? ¿Sabes qué? Sí, o sea, se me viene a la cabeza una historia que, bueno, en principio pareciera que no tiene nada que ver con inteligencia artificial, pero por otro lado sí, por esto que decíamos recién, ¿no? Y bueno, trabajando en un contexto eh, diferente, digamos, yo como líder de un equipo, ¿no? Ujú. Con múltiples proyectos en simultáneo y sobrecargado completamente de cosas. Bueno, digamos, delegaba muchos de estas, de la gestión de estos proyectos,
en diferentes product managers que trabajaban en mi equipo, ¿no? Yo estaba en contexto de lead product manager en ese entonces. ¿Y qué pasaba? Bueno, resulta que en uno de estos casos, bueno, uno de estos proyectos empezó como a desviarse mal. Y te hago corta la historia, ¿no? En retrospectiva, ¿qué fue lo que pasó? Es que yo había delegado a este PM sin darme cuenta que ese PM necesitaba mucho más acompañamiento todavía y mucho más estructura de la que yo le había dado. Y tal vez en el medio de todo ese acelere no me di cuenta, ¿sí? Y después, bueno, esto, a ver, en su momento fue totalmente una lección de liderazgo. A ver, delegar no implica perder la responsabilidad. O sea, si yo no le doy a la persona en cuestión las herramientas y la estructura y el sistema para que tenga éxito, no puedo quejarme si no lo tiene. ¿Cómo se conecta esto con la actualidad? Esto que te decía un poco de gestionar a gente, ¿no? O sea, si yo tiro un prompt así por la cabeza, no puedo quejar después de que mi AI no haga lo que espero que haga, ¿no? Entonces, pensaba mucho en historias de este estilo, ¿no? En retrospectiva, de cómo digamos, las habilidades de gestión o de liderazgo son, vuelven a ser relevantes hoy en día, ¿no? De que de golpe, si yo paro un segundo y en lugar de, o sea, porque todos estamos con un montón de cosas y todos trabajamos en micros a la vez y seguramente todos tenemos ese acelere al trabajar, ¿no? En el sentido de que hay mucho por hacer y hay que hacerlo rápido, ¿no? Ok, pero si yo puedo parar un segundo y decir, para, ¿qué necesita esta persona o esta entidad, ¿no? Este agente hoy en día para poder hacer el trabajo bien? Si yo paro y diseño ese sistema, ¿qué sería diseñar el sistema? Sería darle la información necesaria, el acceso que corresponde, darle guía, darle seguimiento, darle feedback, ¿sí? O sea, esto, o sea, a medida que te lo voy diciendo, seguramente te puedas imaginar cómo vos mismo lo has hecho con personas y con AI, ¿correcto? Entonces, 100%. para mí va por ahí, digamos, es ese aprendizaje de diseñar antes de delegar y fundamentalmente que la accountability no se delega en ese caso. Yo sigo siendo responsable de lo que pedí a otro hacer y si yo no genero las condiciones para el éxito, bueno, no puedo esperar magia, ¿no? Eso es un poco mi forma de verlo. No, y me gusta mucho, sobre todo esta parte del accountability, ¿no? De ser dueño de tu propio trabajo, porque este tema de echar la bolita es algo también muy común en las organizaciones, ¿no? Y por ejemplo, hay un documento que es muy chistoso, pero es de este youtuber, MrBeast, que es el youtuber con Ujú. más suscriptores en el mundo, o creo que es el canal más grande de YouTube en el mundo. No sé bien cómo está la cosa, creo que hay gente que tiene más suscriptores que él, pero bueno, nadie hace producciones de la talla que él. Y tiene un documento que se llama How to Succeed in a MrBeast Production. Y en este documento hay un punto donde habla de los cuellos de botella que existen. Y dice, bueno, a ver, si tú estás planeando un video y el video es en 45 días, muy probablemente tú vas a empezar, por un lado, con una idea de un thumbnail y la idea creativa del video en general. Si nuestro equipo de dirección creativa en ese momento se vuelve tu cuello de botella porque te tienen que dar este guión o este principio de idea para el video, tú tienes que no únicamente decirles, hey, necesito la idea y después hacer check-in con ellos en 5 días. Tú lo que necesitas hacer es, de entrada, transparentarles lo importante que es que hagan esa idea porque ahora ellos son un cuello de botella en tu proceso. Y si te dicen, ok, la voy a tener en 8 días, tú no sencillamente esperas 8 días y te presentas después para decirles, ¿qué tal? ¿Ya tienen la idea? Tú lo que tienes que hacer es hacer check-in diario para asegurarte de que esa idea está avanzando y de que todavía está en sus prioridades el trabajo que te tienen que dar. Y justo cierra con una frase que me gusta mucho que dice, quiero menos excusas en la compañía, quiero que tengan un mindset donde ni siquiera Dios mismo los pueda detener de llegar al deadline que ustedes se comprometieron, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Como no únicamente delegar algo y esperar que mágicamente se resuelva, sino realmente ser dueño de tu trabajo y asegurarte de que las cosas pasen como tú las quieres, porque de otra manera pasa esto, hay frustraciones, cosas se quedan en el aire y al final del día sí, si tú eres el jefe, si tú eres el director, si tú eres el manager, está en tus hombros. O sea, por más que puedas echarle la culpa a alguien, claro que hay imprevistos, pero al final del día de eso se trata también, ser dueño de tu propio trabajo, ¿no? Y además, una cosa que no nos olvidemos, que todos este tipo de fallas terminan siendo costos para la empresa. Entonces,
digamos, cosas que podrían haberse evitado y también le sumo a eso que decís que imagínate si todos trabajamos así, ¿no? O sea, yo delego con accountability, pero también cuando me toca recibir a mí una asignación, un pedido, lo que fuere, de mi jefe, de mi superior, también tomar la misma accountability y si no estoy recibiendo lo que necesito, ir y pedirlo. ¿No? Y decir, sí, necesito que me des esto, necesito destrabar acá. eh, ¿Por qué? Porque si todos nos manejamos de la misma manera, por eso me gusta tanto el concepto de la música, ¿no? Y esta idea de que el éxito individual se construye sobre el éxito colectivo. Digamos, si estamos todos preocupados en el sentido de ocupándonos de que estemos sonando bien en conjunto, ¿no? Y escuchándonos entre todos, la base sobre la que construyamos va a ser sólida. Y ahí tu solo de guitarra se va a lucir un montón. ¿No? Es un poco al menos como yo encaro en general la formación de equipos o mi criterio la cultura de trabajo. Me encanta. Ricardo, y ya entrando a la recta final de este podcast, imagínate que pudieras volver al pasado y darte un consejo particularmente sobre gestión de producto al iniciar tu carrera en este camino. ¿Qué recomendación fundamental te darías a ti mismo, ¿no? Y tal vez algo que otras personas que apenas están empezando en este campo puedan tomar para construir productos exitosos en tech. Bueno, si tuviera una máquina del tiempo, lo primero que me diría a mí mismo es que compre bitcoins. Eh, pero bueno, ya respondiéndote en serio, sí, mira, a mí una de las cosas que considero más valiosas en retrospectiva es tener un poco el panorama general de toda de toda la cancha, ¿no? De todo el proceso, de todo el juego. Entonces, para un product manager me parece que es súper importante entender lo que es un engineer, entender lo que es un QA, entender marketing, ventas, es pasar, o sea, yo tuve un poco, como decía, esta experiencia diversa de haber pasado por todo tipo de roles y haber hecho todo tipo de cosas, y eso me permite hoy en día tener conversaciones de igual a igual con cualquiera en cualquier rol. Y eso para mí es recontra valioso, porque esto no quiere decir que uno tiene que poder hacer el trabajo de los demás, porque justamente no, o sea, cada uno en su área es más experto que yo en ella, pero sí lo suficiente para esto que te decía de poder escuchar al otro lo que está tocando. Hmm. Por más que yo no sea el baterista y yo estoy tocando el bajo, ok, escucho lo que está haciendo y lo entiendo, entonces yo puedo construir sobre eso. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, primero probando, ¿no? Es hablando para otra gente, no quedándose en su propia, en el casillero de uno, ¿no? Y lo otro que también es, no hay un solo camino para entrar al producto. Hay un montón de nichos, hay un montón de sabores dentro del rol. Hay roles que son más, no sé, yo tengo un perfil más técnico, pero hay roles que son más orientados o más, están más cerca del marketing, o digamos, y aparte el producto se hace de forma diferente en cada empresa, entonces me parece muy interesante esto de uno pueda explorar. Yo, o sea, diría eso, es explorar, está todo bien si de golpe vas por un rol o probás o algo no te sirvió o no te gustó, eh, probar diferentes roles dentro de lo que es la construcción de productos y de software. Em, y después sí, en algún momento de tu carrera, especializarte en donde vos veas que te gusta más, que aportás más valor, ¿no? Es como ese sweet spot que decís, esto me gusta, lo hago bien y es demandado, ¿no? Por así decirlo. Pero creo que diría eso, o sea, no especializarte demasiado temprano y darte la libertad de probar y equivocarte y de golpe trabajar en cosas que te terminan no gustando, pero te dan contexto de experiencia, ¿no? Que para después convertirte en un profesional más completo, más redondo, ¿no? Si eso hace sentido. 100%, Ricardo, y creo que es un gran consejo el que nos das. Ahora ya para cerrar, ante los retos que enfrenta dLocal en los próximos años, y tú como justo su Senior Product Manager en AI Enablement, ¿qué te quita el sueño? ¿Cuál es el reto más grande que tienes enfrente de ti en este momento? Yo creo que, como te decía, estamos en un momento bisagra, está cambiando mucho todo y creo que es fundamental la educación en términos de AI y de cómo usarla y cómo aplicarla y cómo llevarla a la práctica, ¿no? Y hay una cosa que, bueno, un poquito lo que te mencionaba antes, ¿no? Que para mí ayuda mucho en este sentido, que es a veces olvidarse un poquito de la tecnología en sí y volver al pensamiento estructurado, algorítmico, ¿no? Digamos, de poder separar lo que quiero hacer en pasos. Una de las cosas que me doy cuenta mucho es, bueno, una de las cosas que hago también es coaching y training en relación a cómo construir una automatización en la gente o alguien que quiere hacer algo, ¿no? En el rol en su rol, en su trabajo dentro del local. Y bueno, a veces observo esto, ¿no? Como que la idea está, la intención está y está muy clara,
Lo que falta es como un poco esta noción, esta claridad de cómo lo bajo a pasos que una AI me puede interpretar y me puede entender. Eso por un lado, y cuándo tiene que ser AI, cuándo no tiene que ser AI. O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer una consulta a una base de datos y quiero que me traiga información y quiero que siempre me traiga lo mismo, ¿por qué hacerlo vía AI? ¿Por qué no hacer una consulta común y corriente, ¿no? Con alguna otra herramienta y darle eso como input a la AI? ¿Por qué? Porque ahí reduzco el margen de error, ¿no? O sea, siempre bajo la premisa de que una AI es un sistema probabilístico y que de golpe no te podría no devolver siempre lo mismo. Si yo necesito certeza, entonces digo, bueno, ahí no, te traigo una consulta de la base de datos y le doy eso a mi AI para que me lo procese. Entonces, todo esto que en realidad, creo que cuando me cayó esta ficha, esto para mí fue cuando en todo mi aprendizaje, todo este camino, fue una de las cosas que más me dejó tipo, mira, que es el mismo pensamiento sistémico que aprendí hace 20 años y que desarrollé hace 20 años en la facultad, ¿entendés? Estudiando análisis de sistemas, que es desarmar el problema en problemas más pequeños y abordarlos cada uno de la forma más adecuada. Entonces, creo que si hoy en día con estas herramientas que todos somos constructores de sistemas, eso para mí se vuelve hiper necesario. No solo en D-Local, ¿no? O sea, sino es el contexto que trabajo yo, pero creo que es algo que yo lo veo al menos en general, ¿no? Sí, creo que esto, volvernos como más competentes en todo este tipo de cuestiones, va a ser un game changer tremendo. O sea, la persona que pueda dominar esto bien es la persona que va a poder agarrar su rol, cualquiera sea, sistematizarlo y crear automatizaciones, pues las herramientas para hacerlo van a estar y van a ser cada vez más fáciles. Claro. ¿No? Ahora, ¿qué le vas a decir a eso? ¿No? Yo a veces, bueno, una de las cosas que me gusta decir en mi contexto docente y dando clases es, bueno, saber inglés no te convierte en Shakespeare, ¿no? Ujú. Entonces tenés estas herramientas, tenés el lenguaje, tenés el idioma, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con todo lo que acabamos de platicar en esta conversación, que fue una gran charla? Muchísimas gracias, Ricardo, por abrir la cortina de tu experiencia personal y profesional y también de todo lo que están construyendo ahí en The Local. Y también muchas gracias a ti que estás escuchando esto y que te quedaste hasta este momento del capítulo. Antes de dejarte ir, quiero pedirte dos cositas muy importantes. La primera de ellas, que nos regales un comentario de feedback de qué te gusta de este espacio, qué te gustaría que hiciera este espacio por ti o qué no te gusta de él. Y también, por otro lado, si conoces a cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa tecnológica o que esté trabajando en el hub de innovación de un corporativo, por favor, comparte este espacio con esas personas, ya que las estamos buscando. Nuevamente, muchas gracias por esta entrevista, Ricardo. La pasé muy bien y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a vos, Arte, y a ustedes por la invitación y bueno, un placer estar aquí hablando contigo. Cuando el río suena.